Bueno, buenas tardes con todos. En esta parte vamos a realizar lo que es la práctica número 2 de análisis de redes eléctricas. Entonces lo que estamos haciendo es, vamos a analizar circuitos trifásicos que son más complejos, es decir, vamos a manejar sistemas trifásicos que tengan cargas balanceadas y cargas desbalanceadas. Vamos a medir voltajes de línea neutro, voltajes de línea a línea, corrientes, medir la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia de estas cargas, ¿no? Y vamos a hacer el mejoramiento del factor de potencia y todo esto lo realizamos a través del software, lo que es MATLAB Simulink. Ok, entonces para comenzar con esta práctica vamos al experimento número 1. Lo que tenemos aquí es una aplicación típica de una industria, ¿no? Tenemos un motor trifásico que es alimentado por una fuente trifásica de 440 voltios, voltaje nominal, línea a línea. ¿Ok? Entonces en esta parte de aquí nos dice que la conexión es en delta de la carga, ¿no? Del motor trifásico. Este motor trifásico tiene 4.5 kVA y un factor de potencia de 0.8 en atraso. Listo. Se nos pide calcular voltaje lineal neutro, línea a línea, corrientes, potencia activa, potencia reactiva e incluso los valores de la resistencia y la inductancia de este motor, ¿no? Básicamente esto es la parte teórica que ustedes deben calcularlo, estos valores, y luego simular, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer en el experimento 1. Ahora, el experimento 2 es una continuación de lo que se hace en el experimento 1. Es decir, a partir del experimento 1 lo que vamos a hacer es mejorar el factor de potencia. Es decir, en este experimento encontramos que el factor de potencia es 0.68, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mejorar este factor de potencia para que sea de 0.95, como nos especifica aquí. Y para ello conectamos un banco de capacitores que en esta forma está conectado en Y, ¿no? Encontramos los valores de dichas capacitancias, las conectamos, medimos las corrientes de línea, la potencia aparente total, ¿no? La potencia activa, reactiva y factor de potencia total. Y comparamos con el anterior, ¿no? Ya. Una vez que ya tengamos esto, vamos a realizar el experimento 3, que consiste en añadir más cargas. Pero una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que aquí tenemos un sistema balanceado en el experimento 1 y en el experimento 2. El sistema es trifásico balanceado. ¿Ok? Cuando ya llegamos al experimento número 3, tenemos un circuito que es desbalanceado debido a que se conectan dichas cargas. Se conectan cargas entre las líneas, como pueden observar aquí. El circuito anterior lo tenemos acá en esta parte, en esta sección de acá. Entonces, en esta sección de acá tenemos lo que es el circuito anterior. Vamos a conectar en la línea A una carga de 4.8 kilovatios, factor de potencia 1, ¿no? Todas estas cargas de aquí son de factor de potencia 1. Si nos dicen factor de potencia 1, son cargas resistivas, es decir, solo consumen potencia activa, ¿no? Y ok, son solo resistencias. Y están conectadas en la línea A, en la línea B y en la línea C. Esto es lo que provoca una variación en la corriente y hace que el sistema esté completamente desbalanceado. Y adicionalmente se conecta una carga que es trifásica, ¿no? Y tiene un factor de potencia de 0.5, consume 30 kilovatios en atraso. ¿Ok? Entonces, con estos valores de aquí, de lo que habíamos obtenido en el circuito anterior, en el experimento número 2, vamos a encontrar la nueva potencia activa y potencia reactiva. Y con esos valores que tengamos, esos valores nuevos, vamos a mejorar el factor de potencia a 0.92. Es decir, vamos a encontrar un banco de capacitores otra vez. Y ese banco de capacitores nos va a permitir mejorar a 0.22 y vamos a compararnos. Vamos a tener la potencia total, potencia reactiva total, la potencia aparente total y las corrientes de línea. Entonces, para comenzar vamos a ir a la parte de MATLAB Simulink. Vamos acá, abrimos Simulink, abrimos un archivo nuevo. Ok, okay, entonces vamos a poner esta parte de aquí, el documento y aquí está. Entonces, vamos a necesitar aquí entonces una fuente trifásica y una carga. Entonces nos vamos acá a la librería. En la librería, bueno, aquí se nos abre directamente porque ya hemos estado usando, pero realmente se suele aparecer en la parte de las herramientas básicas, ¿no? Entonces nos vamos a la parte de SimScale, a la parte de Electrical,
Temas especializados de potencia, Fundamental Blocks, y aquí tenemos todos nuestros bloques, ¿no? Y aquí lo primero que hacemos, agregamos nuestro bloque PowerGuide, que nos permite realizar las simulaciones. Y aquí tenemos electrónica de potencia, mediciones, máquinas, interfaz de elementos, elementos y fuentes. Entonces aquí abrimos la fuente, aquí tenemos dos tipos de fuentes, entonces utilizamos la fuente que es trifásica de acá. No va a ser la de acá porque la de acá es programable, tiene otras aplicaciones. Entonces utilizamos la fuente, arrastramos el área de trabajo y ya tenemos la fuente trifásica. Entonces aquí la vamos a configurar, ¿no? De acuerdo a nuestro documento, que nos dice que es de 440 voltios, 440 voltios, y nos dice que es el voltaje nominal. De hecho, es el voltaje que nosotros podemos observar en cualquier máquina, el voltaje que se aplica entre las líneas de los elementos. Entonces, aquí lo que colocamos es nuestro voltaje nominal que nos está diciendo que es de 440 voltios. Correcto. No tenemos desfase, tenemos 60 Hz y podemos desactivar lo que son la impedancia interna del sistema, ¿no? Le damos a aplicar, ok, y ya tenemos la fuente de 440 voltios que nos pide, ¿no? Ahora, necesitamos la carga, entonces vamos a buscar la carga. Nos vamos acá en la parte de elementos, abrimos y aquí tenemos diferentes cargas trifásicas, ¿no? En una de estas, la tipo serie es RLC branch y la otra es tipo load. Vamos a utilizar la tipo load porque nos permite especificar lo que es la potencia. De hecho, es lo que nos da el documento. Nos dice que consume una potencia activa de 4.5 kVA, si no mal recuerdo. Entonces, aquí vamos a abrir la carga. Aquí el voltaje nominal que está viendo entre líneas, voltaje línea a línea, 440. La potencia activa. ¿Cómo calculamos esta parte de aquí? Bueno, entonces para calcular la potencia activa que necesitamos poner en este bloque y la potencia reactiva. Aquí la potencia reactiva lo que es la negativa, capacitiva, entonces va a ser cero, porque es un circuito altamente en atraso, ¿no? 0.8 factor de potencia en atraso. Entonces simplemente no va a tener carga, no va a tener potencia reactiva negativa. Ya. Ok, ¿cómo calculamos estos valores? Bueno, básicamente lo que hacemos es aplicar, si ya nos están dando lo que es la potencia aparente, que es de 4.5 kVA, y el voltaje nominal, nosotros solo podemos utilizamos esta fórmula, ¿no? Tenemos que 4.5 kVA a un ángulo de coseno a la menos 1 del 0.68 y esto nos da. Estos dos valores de aquí, como podemos ver, básicamente es la potencia activa de la parte real y la parte imaginaria corresponde a nuestra potencia reactiva. Estos son los valores que nosotros colocamos aquí, ¿no? 3060. Y en el otro es 3299.4545. ¿Ok? Y la carga nos dice que está conectada en delta. Entonces conectamos en delta. Correcto. Le damos OK. Otra cosa más que le voy a agregar a este elemento es un bloque de medidores. Entonces nos vamos en la parte de acá, en lo que es las mediciones y colocamos nuestro medidor trifásico. Arrastramos al área de trabajo. Aquí podemos dejarlo así. Abrimos el elemento y vemos las configuraciones que tenemos, ¿no? Entonces aquí vemos que tenemos siguientes mediciones. Aquí podemos medir lo que es la fase, voltaje línea a línea, voltaje línea neutro. Entonces elegimos voltaje línea neutro, usamos lo que son etiquetas. Entonces aquí nos da para lo que son los voltajes, voltaje ABC, corriente ABC, ¿no? Entonces lo dejamos ahí, le damos OK, conectamos esto, ¿correcto? Y conectamos la carga. Podemos darle control R para girar el elemento, ¿no? Y conectamos. En esta parte de aquí ya tenemos la carga, ¿no? También podemos por ejemplo aquí abrir y medir el voltaje, medir corriente y voltaje o corriente, pero vamos a medirlo de diferente manera. Aquí le vamos a poner un nombre que va a ser la carga 1. ¿Listo? Ok, el bloque por gate se va a configurar de tal manera que aclare ciertas dudas que han tenido durante el inicio de este parcial, ¿no?
de cómo deberían usarlo, porque el bloque PowerGrid se puede configurar lo que es la parte de discreta o la parte de fasor. Entonces aquí nosotros vamos a ver en cada uno de estos casos cómo utilizar esto, ¿no? Yo prefiero usar la parte de fasor porque es mucho más sencillo, mucho más rápido, más bien dicho. Entonces pongo en fasor y lo dejo ahí. Aquí hay diferentes herramientas que lo verán cómo utilizarlo posteriormente en materias superiores. Ok, entonces en Solver dejamos en fasor, le doy OK. Listo, entonces ya tengo la carga configurada, ya tengo la potencia activa, potencia reactiva, a partir de los datos que nos dieron, y ya tengo la fuente. Listo. Ahora lo que voy a hacer es medir. Entonces para esto yo voy a utilizar, lo que son etiquetas. Entonces voy a trabajar con bloque from. Escribo en el área de trabajo la palabra from, doy OK, y de ahí me pide un nombre. Yo le voy a dar el nombre que corresponde al voltaje que yo tenía en esta fuente, ¿no? Voltaje VABC y corriente AC. Esto es lo que voy a utilizar aquí. Entonces también voy a utilizar otro bloque from para medir la corriente. Listo. Ya tenemos esto. Ahora necesito, lo que pasa es que este medidor nos mide en fasor. Como yo configuré el bloque PowerGrid, está en fasor, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en cada una de las líneas son fasores, es decir, números complejos. Entonces, vamos a tener que utilizar una herramienta más para, para poder visualizar esto, la magnitud y el ángulo de cada uno de estos fasores, ¿no? Entonces, nos vamos a la parte de Simulink. Aquí en la parte de Simulink vamos a lo que es operaciones básicas, ¿no? Y aquí tenemos un número. Por ejemplo, aquí tenemos los bloques que vamos a estar utilizando. Aquí tenemos el bloque complex, que toma el número complejo, toma el número complejo y nos da en magnitud y ángulo, ¿no? Entonces lo conectamos a lo que es la parte del voltaje. A la corriente también necesitamos un bloque de estos mismos y los conectamos. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos una aclaración. En la parte de aquí yo coloqué el voltaje RMS, que es el voltaje nominal, pero aquí no me pedía el voltaje pico. La fuente solo me pide RMS, entonces la fuente automáticamente le multiplica por raíz de 2. Y esto es lo que nos está entregando el medidor. Entonces te necesito, aquí me va a dar la magnitud, pero me va a dar en pico. Entonces yo necesito medirla en RMS. Entonces por eso yo lo que voy a hacer en este momento es utilizar un bloque de ganancia, que sería gain. Y le voy a poner 1 sobre raíz de 2. Y con esto yo estoy tomando el voltaje pico y dividiendo para raíz de no. Esta es una manera de hacerlo. Otra es utilizar bloque RMS. Pero hay dos tipos de bloque RMS, como podemos ver aquí. Uno es del Toolbox y el otro es de la librería que estamos usando. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? Entonces utilizo el RMS1 y el otro RMS. Este del mismo. Entonces busco RMS. Y ok, como podemos ver aquí tenemos dos bloques diferentes para realizar lo mismo, ¿no? ¿Cuál es más conveniente y cuál no? Depende de la configuración que tengamos en nuestro bloque PowerGrid. Listo. Vamos a hacer la comparativa entonces de los resultados que vamos a obtener. Ya. Eh, entonces ya tengo, aquí ya tengo dividido para raíz de 2, pero necesito ahora también la fase, ¿no? Y como necesito la fase, que necesito el ángulo que me está entregando aquí este bloque va a ser en radianes. MATLAB trabaja en radianes, así que para convertirlo a, a grados, para poder visualizarlo, yo le voy a dar otra vez una ganancia, es decir, le voy a multiplicar por un número de tal manera que me permita convertir a grados, y eso es multiplicarlo por 180 sobre pi. Con esto ya convierto a grados. Puedo cambiar el valor cuando quiera, ¿no? Entonces ahí tengo el valor y lo que voy a usar son display para visualizar esto, ¿no? Y me da la posibilidad de escribir cuántos decimales quiero trabajar. Yo voy a poner 4 para trabajar con 4 decimales. Y para visualizar 4 decimales. Y acá lo mismo. Correcto. Entonces voy a copiar todo esto para la parte de abajo mismo porque también vamos a tener la misma situación. Listo. Copiamos esto también.
¿Listo? Ahora, antes de utilizar estos, voy a quitarlos porque si no, me provoca un error en la simulación. Y voy a medir, ¿no? Yo puedo darle control T para simular y obtener los valores. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Voy a expandir esto. Y aquí tenemos lo que es el voltaje, línea neutro, y la corriente línea, que es lo que nos están dando en estos displays. Que básicamente es lo que estábamos esperando. De hecho, tenemos 440, ¿no? Tenemos que dividirlo para raíz de 2 y 440 dividido para raíz de 2 es esto. Entonces, si queremos probarlo, digamos, voy a utilizar un bloque de división, ¿no? Voy a coger una constante que será 440, utilizar otra constante y para 1 sobre raíz de 2. De hecho, raíz de 2. Ahí, dividir para raíz de 2. Entonces, lo que coloco directamente, este es el numerador, la parte de arriba. Y coloco un display, podré medir directamente aquí cuál es ese valor, ¿no? Entonces, bueno, este es el valor RMS. Lo que debería dividir para obtener voltaje en línea neutro es sobre raíz de 3, ¿no? Entonces aquí le doy otra vez simular y tengo 254, que es básicamente el valor que estoy simulando aquí. Aquí yo le voy a cambiar las etiquetas para poder visualizar mejor. Voltaje en línea neutro le voy a decir. ¿Ok? Y acá le voy a cambiar también la etiqueta. Le voy a poner una cosa que le recomendaría, por ejemplo, hay una manera de utilizar las etiquetas y cambiarle todas al mismo tiempo. Por ejemplo, si abrimos esta etiqueta y podemos actualizar aquí los tags, se nos cambian todas las etiquetas que tengan el mismo nombre, ¿no? Pero en este caso no podemos utilizar. Entonces, voltaje de línea neutro, conectamos aquí. Simulamos y vemos que tenemos el voltaje de 254, que debe ser los cálculos teóricos, lo que nos debe decir si estamos correctos o no. Y yo tengo acá revisado una parte del cálculo teórico, ¿no? Y aquí básicamente es lo que tenemos. El voltaje línea neutro está aquí 440 sobre raíz de 3, que es 254.03. Y también aquí tenemos las corrientes, como podemos ver aquí. Esto resulta de 5.9, ángulo menos 47 punto algo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de Simulink, lo que estamos midiendo, como podemos ver aquí, tenemos 5.9 y los ángulos están menos 47.16 y cada uno de estos está desfasado 120 grados, como debería estar. Entonces, estamos haciendo correctamente la simulación. Listo. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a seguir realizando. Vamos a hacer la comparativa con lo que son los bloques RMS, ¿no? Entonces, como les he dicho, hay dos tipos de bloques RMS. El uno es del Toolbox, el otro, el RMS, es el de la librería propia. Aquí me pide la frecuencia, entonces utilizo la de 60. Entonces, voy a poder medir cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, yo voy a coger, voy a conectar aquí el bloque RMS a la medición. No, para que no esté desordenado, voy a utilizar, voy a copiar este elemento de aquí. Listo. Lo conecto y estaríamos esperando que nos dé el 254 con este bloque, ¿no? Entonces, si le ponemos un display, le ponemos 4 decimales, debería salir eso, ¿verdad? Pero ¿qué tiene este bloque RMS? Fíjense, tiene estos parámetros, la frecuencia, valor inicial de RMS, nosotros vamos a considerar 0, sample time de 0. ¿Ya? Y este valor que está activado, este parámetro que está activado aquí, básicamente lo que calcula es el valor real de RMS, es decir, utiliza la fórmula de la integral sobre el periodo. De hecho, podemos verlo aquí en el help. Si abrimos la parte de help, vamos a poder ver cada una de las configuraciones de los bloques, ¿no? Y el bloque RMS aquí básicamente lo que nos va a dar es el valor real que va a ser calculado mediante una integral de 1 sobre el periodo de la integral de la función que le vamos a elevar al cuadrado. De hecho, esto lo van a ver en lo que es electrónica de potencia. Entonces, aquí pueden ver todos los parámetros que pueden configurar de dicho bloque. Si nosotros activamos aquí el valor real, que nos dice que realiza esa integral de aquí. ¿Ok? Pero si lo desactivamos, básicamente dice que nos divide para raíz de 2.
Y esto es lo que yo estaba haciendo en esta parte de aquí. De hecho, cuando yo estoy utilizando una ganancia y dividiendo para raíz de 2. Es lo mismo, ¿no? Entonces lo voy a desactivar porque si lo desactivo no estoy consumiendo mucho recurso de la computadora. ¿Ok? Y otra cosa, que si lo ponemos, si utilizamos este bloque, no podemos utilizar el bloque PowerGui. De hecho, nos va a salir un error, como vamos a ver. Este es el error que les mencionaba. Nos sale que no se permite utilizar complejos, sino tipo real. Entonces debemos cambiarle este bloque PowerGui a continuo. Esto es lo que nos estaba tratando de decir. Continuo o discreto. En esta parte de aquí, como podemos ver aquí, me está dando un valor. Y este valor es 257 punto algo. Entonces son valores que no se parecen a lo que teníamos de 254. E incluso, miren, en el momento que cambiamos este bloque PowerKey de esta manera, ya los valores que tenemos de aquí, magnitud y fase, ya son completamente diferentes a los que teníamos. O sea, ya no podemos tomar en cuenta estas mediciones si vamos a utilizar el bloque RMS de acá. ¿Ok? Pero este valor que está dándonos de aquí no es por eso. No es el valor que nos esperábamos. Si nosotros activamos este valor de aquí y le damos a correr de nuevo, vemos el valor 254 que esperábamos hace rato. 254.03 debería ser. Si nosotros abrimos esto y ponemos en long, podemos ver más decimales. Y aquí está. Este es el valor real de RMS. Ese es el valor que nos salía hace rato, 254. De hecho, con la integral se calcula el valor real. Y mientras que al hacer la división solo no me da el valor, ¿no? Esta es la razón por la que me preguntaban algunos de por qué no salía el valor exactamente. ¿Ok? Entonces, otra forma es con este otro bloque, ¿no? Si nosotros conectamos en la parte de aquí para poder coger la misma medición y utilizamos un display mismo, copiamos, pegamos, vamos a ver que este bloque RMZ permite activar este parámetro, correr durante la simulación. Entonces, si le damos OK, vamos a tener estos valores, que es 254 mismo. ¿Ok? Si yo cambio el bloque por aquí, lo cambio a discreto. ¿Ok? Y le doy simular. Vamos a tener el siguiente resultado, ¿no? De hecho, se demoró un poquito más. Y como podemos ver, básicamente estos bloques necesitan trabajar en modo continuo o modo discreto, ¿no? Voy a dar en la parte de aquí, como pueden ver, para expandir y poder visualizar todo al mismo tiempo. Y aquí tenemos, ¿no? El bloque discreto y nos da el 254.03 que lo calcula en una calculadora, ¿no? Y básicamente es el mismo de acá abajo. Estas son las diferentes formas de medir, pero fíjense, como les decía, estos valores utilizando esto de números complejos, básicamente no me da lo que yo quiero. Y si le cambio acá a lo que es fasores y le doy simular, me va a salir error. Me va a pedir que cambie el bloque por GUI a discreto o a continuo. Entonces, dependiendo de cuál sea su gusto, ustedes utilizan uno o utilizan el otro, ¿no? Como pueden ver, en Fasor tienen que utilizar todos estos bloques, ¿no? Y con bloque discreto solo necesitan esto. Yo estoy más cómodo con esto porque es más didáctico. Así que voy a cambiarlo a lo que es Fasor. Y ahí está Fasor. Y voy a eliminar esto de acá. Y listo. Entonces le voy a dar simular. Y voy a activar los displays que me muestre toda la medición. Y esto es lo que me ha mostrado, 254.03, el valor RMS. Y acá abajo tenemos la corriente, ¿no? Y desfasado 120 grados cada uno, como nos esperaba. Y eso es básicamente lo que nos pedía en la parte 1. Voltaje línea a línea, línea neutro, y corriente línea, falta potencias y valores de la resistencia. Ok, ¿cómo calculamos lo que es la potencia? Bueno, vamos a utilizar otro bloque, ¿no? De medición. Nos vamos a la parte de acá. Nos vamos a lo que es la parte de mediciones aquí. Abrimos y aquí hay elementos adicionales. Abrimos y acá tenemos diferentes bloques de medición. Miren, aquí tenemos el bloque de medición de potencia trifásico, aquí instantáneo y aquí de potencia de cualquier número complejo, de hecho.
Y acá, bueno, acá tenemos la parte de fasor. Y aquí para medir en cualquier circuito, ¿no? Acá hay otro que es secuencia positiva. Miren, aquí está el bloque RMS incluso. Aquí está la herramienta de THD, distorsión armónica, que lo verán después. Ya, entonces en esta parte nosotros utilizamos este bloque de aquí, que es el Power Trifásico Fasor. Arrastramos al área de trabajo. Para poder utilizar esto necesitamos conectar, de hecho podemos abrir aquí, podemos abrir el GEL, qué es lo que necesitamos, ¿no? Aquí MATLAB nos da la documentación y lo que podemos ver aquí es que conecta el voltaje A con neutro, eso quiere decir que necesitamos el voltaje línea neutro de este bloque. Y lo que necesitamos son las corrientes de línea, ¿no? Aquí nos dice cada uno de estos valores qué debería conectar, qué debería hacer. Y entonces vamos a conectar este bloque, ¿no? Entonces aquí tenemos voltaje de línea neutro. Ahora estamos, copiamos con control y jalamos el elemento y con eso copiamos más rápido, ¿no? Ya así lo mismo, control y jalo el elemento y ya tengo copiado el elemento. Y aquí solo necesito un display. Voy a poner 5 ya. Voy a poner hacia arriba. Esta es la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces le doy control T, simulo, y aquí tengo lo que es la potencia activa y reactiva, que básicamente es lo que deberíamos tener en nuestros cálculos teóricos, ¿no? Entonces aquí, miren, fíjense, yo realicé la potencia en los cálculos teóricos y utilicé la fórmula de aquí para monofásico, como es balanceado, puedo utilizar, multiplicarlo por 3 veces y ya tengo 3059.9, entonces básicamente 3060 y 3299 tengo el otro valor de la potencia reactiva, que son los mismos valores. Si nosotros activamos aquí, long, básicamente aquí le va a redondear el mismo valor, pero acá vamos a tener 3299.4545. Ok, esa es la potencia activa y la potencia reactiva que necesitamos. Ahora vamos a la siguiente parte, ¿no? Tenemos potencia activa, potencia reactiva, nos falta factor de potencia. Entonces, para calcular el factor de potencia podemos utilizar operaciones matemáticas dentro de Simulink. Entonces, nos vamos a la parte de matemáticas, operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para calcular el factor de potencia? Necesitamos encontrar una tangente, arco tangente, una función arco tangente. Entonces, vamos a la parte de trigonometric function. Aquí tenemos un bloque para realizar una operación. Y aquí abrimos el elemento y aquí podemos encontrarnos con ATAN. Y con esto ya podemos dividir lo que es la potencia reactiva para la potencia activa. Acuérdense que la potencia aparente es S igual a potencia activa más potencia reactiva por J, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar aquí, la tangente a la menos 1 de la división de, voy a colocarlo acá, que sería Q para P. Correcto. Ok. Si yo calculo este valor de aquí, yo voy a tener el factor de potencia. Entonces, lo que tenemos aquí, yo como les había mencionado, el ángulo que nos da en radianes. Entonces, para poder visualizar, yo voy a arrastrar esta ganancia que tengo aquí de 180 sobre pi, lo voy a colocar aquí, para poder transformarlo lo que es a grados. Voy a poner el display aquí. Pero aquí tengo el ángulo, ¿no? Entonces también necesito encontrarle el coseno de ese ángulo para poder encontrar el factor de potencia. Otra vez copio este elemento de trigonometric function. Y aquí le voy a cambiar a coseno. Entonces le doy OK. Conecto el elemento. Copio el display. Tengo control presionado y arrastro el elemento. Y con esto voy a encontrar lo que es el factor de potencia, ¿no? Que básicamente es el valor que nos están especificando aquí de 0.85 en atrás, ¿no? Y este es el ángulo en grados, ¿no? Ya tenemos potencia activa, potencia reactiva, el ángulo, el factor de potencia. Nos falta lo que es los valores de resistencia e inductancia del motor. ¿Cómo encontramos eso básicamente? Teóricamente nosotros podemos encontrarlo mediante la aplicación de una fórmula que he aplicado acá, que es el voltaje línea al cuadrado dividido por la potencia aparente, la magnitud. Esto es la magnitud de la impedancia, ¿no? Entonces sabemos que es 440 dividido por el factor de potencia,
perdón, de la potencia aparente y tenemos la magnitud. El ángulo es el coseno inverso del factor de potencia. Y con eso ya tenemos lo que es la carga, ¿no? Y sabemos que esto tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real viene a ser la resistencia que nos están pidiendo y la parte imaginaria viene a ser la impedancia XL, ¿no? Y acuérdense que XL es igual a omega L, omega por L, ¿no? Y L, despejan aquí L y encuentran ese valor. De hecho, si nosotros colocamos una carga con una resistencia y una inductancia de estos, con estos valores, tendremos tener los mismos resultados, ¿no? De hecho, ahora les voy a mostrar exactamente eso, en esta parte de aquí. Aquí. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita. Voy a irme a la parte de acá y a buscar lo que son las cargas, ¿no? Simskey, elementos. Y acá me voy a ir a este tipo de cargas. Okay. Y aquí yo puedo especificar lo que quiero. Quiero una carga RL, ¿no? Y aquí puedo colocar esos valores, resistencia e inductancia, y con eso conectar todo, ¿no? Y me va a salir lo mismo, ¿no? De hecho, ya lo voy a poner. Entonces, aquí yo le voy a colocar el valor de la resistencia que me salió 29.55. ¿Ok? Y la inductancia me salió un valor de 83.67. 83.67 milihenrios. ¿Ok? Con este valor de que tenemos aquí, le damos OK. Y nos vamos a la simulación. Podemos desconectar esta carga para el control X. Conectar la carga aquí, ¿no? Y aquí dice que está conectado en delta, ¿no? Pero ahorita lo voy a conectar en estrella en este momento. Nos falta nos falta lo que es el conector de tierra. Ahora arrastramos a la parte de aquí. Le damos en simular. ¿Qué vamos a tener? Observen que es el mismo valor. El voltaje de línea neutro, ¿no? Con eso no vamos a tener problemas. Pero fíjense con la corriente. La corriente, ¿cuánto nos debería haber salido, no? Que es 5.90, ¿no? Pero no está saliendo otro valor, ¿no? Eso es por la conexión que hicimos. Entonces, tengan en cuenta eso de ahí, ¿no? Pero básicamente, si nosotros queremos conectar, por ejemplo, en delta, les voy a explicar en este momento cómo deberíamos conectar esta carga, ¿no? Puede ser conectado de distintas maneras, pero entre ellas, una de esas es la siguiente, ¿no? Entonces aquí yo les estoy proyectando lo que es un dibujo de la conexión delta y la conexión Y, ¿no? Entonces en esta parte de aquí, ¿cómo conectamos en delta? Aquí tenemos la misma carga de hace rato, ¿no? Fíjense en este nodo aquí, ¿no? Este nodo aquí contiene, en la parte, está topando con la parte de la resistencia. Y si fijan en el elemento, tenemos la resistencia con las letras mayúsculas. Y tenemos la inductancia con las letras minúsculas. Entonces está topando la resistencia con este nodo, ¿no? Y la inductancia, ¿pero de qué punto? De la parte del nodo C. Eso quiere decir que conectamos la línea A, primero directamente a la fuente, como pueden ver aquí. La línea A está conectada a la fuente. La línea B también está conectada a la fuente. Y la línea C también debería estar conectada a la fuente, como pueden ver aquí. Están conectadas a la fuente. Ya, una vez que conectamos cada una de las líneas de la parte primera, ¿no? Con las letras mayúsculas, ya tenemos la primera parte. Pero necesitamos, por ejemplo, en el nodo A, está conectada a la resistencia, pero también está conectada a un inductor. ¿Qué inductor? En la parte de C, el nodo C. Entonces, para conectar eso, buscamos de la línea A al inductor de C, que es lo que estamos conectando aquí, en este ramal. Ahora, vamos al nodo B. El nodo B está conectado con un inductor. ¿De cuál? De la línea A. Eso quiere decir que estamos en la línea B. Conectamos con un inductor de la línea A. Correcto. Y por último, el nodo C. Está conectada a la resistencia, que ya habíamos visto, resistencia, y está conectado al inductor de la línea B. Entonces, cogemos el C y conectamos a la línea B, como podemos ver aquí. Y con esto ya tenemos una conexión en delta. Y bueno, esto es la conexión en delta de un capacitor, ¿no? Que yo les he conectado aquí. Es básicamente la misma conexión, solo que con un capacitor. Que básicamente es lo que se va a conectar después. Ahora yo les voy a proyectar lo que estaban haciendo hace rato. Voy a copiar esta conexión para conectar el elemento directamente. Aquí.
voy a expandir esta parte de aquí. Le voy a quitar este elemento que tenía esa conexión. Voy a colocar estos bloques de mediciones más acá. Y voy a colocar aquí. Entonces, ¿cuál es la línea? La línea es este. Correcto. ¿Cuál es la línea B? La línea B es la que tiene la línea aquí. Correcto. Y la línea C le conecto una parte de acá. Y modifico esto, ¿no? Aquí, bueno, aquí yo le tengo conectado una aclaración. Hace rato habíamos conectado con estos valores, de hecho aquí está conectado con estos valores de 29.55, que es lo que había hallado, pero eran los valores que habíamos encontrado en la carga que habíamos modelado a tipo ZY, pero para pasarlo a carga delta necesitamos multiplicarlo por 3. Acuérdense que la relación es de 3 entre conexión delta y conexión Y. Entonces multiplico por 3 a cada uno de los términos, ¿no? El 83.67 que había tenido en este documento, que es 29.55, y el 31. El 86.67, ¿no? 83.67. Y lo multiplico por 3 y ya tengo lo que sería la carga en delta. Le doy simular. Tengo el mismo factor de potencia que tenía hace rato y tengo la misma corriente, como podemos observar aquí. El mismo voltaje de línea neutro, los mismos desfases. Básicamente esa es la forma en que deberían conectar en delta, ¿no? Se puede conectar con carga simple, ¿no? Y conectar individualmente cada uno de esos y ya podrían tener. Es una de las maneras, ¿no? Entonces, voy a arrastrar esto un poquito más acá. ¿Bien? Y las mediciones lo voy a poner en la parte más abajo. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es la parte 2, ¿no? Ya encontramos lo que son los voltajes de línea neutro, corrientes, potencia activa, reactiva y factor de potencia. Incluso los valores de la resistencia, de hecho, lo pusimos de ahí, los valores, y tuvimos el mismo resultado. Ahora, fíjense muy bien lo que les dije aquí, ¿no? Conecté la carga, la conecté en paralelo, pero multipliqué por 3 porque acuérdense que tienen una relación de conversión. De hecho la carga en ZY es igual a Z delta sobre 3. Por eso es que estoy encontrando Z delta multiplicando por 3 para tener básicamente Z delta a la ZY. ZY era el valor que había encontrado en la parte de aquí con la fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos a la parte del experimento número 2, que consiste básicamente en el mismo experimento, solo que vamos a encontrar el factor de potencia nuevo, agregándole un banco de capacitores, es decir, vamos a mejorar el factor de potencia a 0.95. Vamos a encontrar cada uno de esos capacitores y las corrientes y potencias, así como en el circuito hace rato. Entonces, en primer lugar, necesitamos agregar un elemento de carga. Y este tipo de carga va a ser de tipo load. Primero vamos a utilizar con este bloque de tipo load. Luego vamos a utilizar con lo que es el bloque que tenemos acá, que básicamente es lo mismo, solo que podemos conectarlo en delta o en estrella. De acuerdo al documento donde dice que conecte en estrella, ¿no? Entonces básicamente solo tendrías que abrir el elemento, configurarlo como RC. RC porque no se puede conectar directamente los bancos de condensadores. Hay que ponerle una resistencia muy pequeña. Y aquí el valor de la capacitancia que nosotros encontremos, ¿no? Y para esta sección de aquí, bueno, yo le voy a dar control R para dar la vuelta. En esta parte de aquí, también, como podemos ver aquí, tenemos lo que es el voltaje nominal. El voltaje nominal es el voltaje que nos están dando RMS, 440 voltios. Aquí nos piden la potencia activa y la potencia reactiva, positiva y negativa, ¿no? ¿Y qué valores debemos poner aquí, no? Bueno, eso tenemos que calcularlo, y entonces les voy a dar un pequeño análisis teórico de cómo deberían hacerlo, ¿no? Entonces voy a abrir un bloque de ayudas que tenía guardado, la parte de aquí, esta parte de aquí, ¿ok? Ustedes también pueden copiar y pegar imágenes de MATLAB, si no lo sabían. Pueden utilizar la parte de aquí una imagen, pegar, pueden darle clic derecho y pegar la imagen aquí en paz. Copian una imagen con control C y la pegan ahí. Y eso es lo que yo he hecho aquí.
para esta imagen que tengo aquí en MATLAB, Simulink. Bueno, también pueden hacer fórmulas, escribir fórmulas directamente en MATLAB, en la parte de aquí, Simulink, como las tengo aquí, pero tienen que conocer, por ejemplo, yo voy a abrir esta, y miren, fíjense, aquí yo estoy utilizando lo que es LaTeX. Si ustedes saben LaTeX, pueden escribir aquí directamente ecuaciones. Entonces, bueno, esto no solo es para informativo, ¿no? Ustedes pueden encontrar todo esto con la ayuda de Help. Aquí le damos Help a cada uno de estos bloques y podemos encontrar toda esta ayuda y cómo se debería insertar, escribir, ¿no? Aquí dice usando LaTeX y MATML. Ok. Otra cosa que yo tengo aquí es también esta parte de la ayuda de MathWorks. En MathWorks yo puedo encontrar cada uno de los comandos que necesito para poder agregar cualquier signo. Miren, fíjense. Cualquier letra griega, cualquier símbolo que necesitemos. Entonces, cada uno de los símbolos que podemos ver aquí, podemos agregarlo aquí en una ecuación. Y básicamente así se escribiría esta ecuación. Ya, ok. De lo que nos compete aquí, vamos a estudiar lo que es el mejoramiento del factor de potencia. Entonces, si se recordarán el triángulo de potencia, tenemos en la parte real, bueno, en la parte del eje X, tenemos la potencia activa. Y esta potencia activa va a ser la potencia que vamos a tener sin conectar el banco de capacitores. Por eso le voy a llamar potencia anterior. ¿Ok? Y la potencia reactiva que tenemos en el eje de, Y que tenemos aquí, va a ser la potencia reactiva que teníamos sin meter el banco de condensadores. Sería mi potencia reactiva anterior. Y la potencia aparente básicamente es la hipotenusa, ¿no? Y aquí tenemos nuestros ángulos, el ángulo del factor de potencia anterior y el ángulo nuevo que queremos. Entonces lo que necesitamos encontrar es este valor. QC para obtener el valor de la potencia reactiva nueva, ¿no? Entonces QC, ¿a qué es igual? Básicamente en el gráfico podemos ver que QC es equivale a la potencia anterior que tenemos menos el Q nuevo, y con eso tengo QC. O más bien dicho, QC más Q nuevo, tenemos la potencia reactiva anterior. Y con esto encontramos esta ecuación de aquí. Ya, pero ¿cómo sabemos que cuánto es la potencia reactiva nueva que queremos, no? Entonces, básicamente aplicamos lo que es la tangente. La tangente del ángulo nuevo, ¿no? La tangente sería el Q nuevo dividido por la potencia anterior. Despejando eso, tenemos que el Q nuevo es la potencia anterior por la tangente del coseno inverso del factor de potencia. ¿Pero cuál factor de potencia? El factor de potencia nuevo que nos están dando. Y con esto yo tengo el valor de QC. ¿Cuál es el lema aquí? Que este valor de QC básicamente es el que tenemos que colocar en nuestro bloque. De hecho, les voy a mostrar en la parte de aquí. Aquí. Fíjense en la parte de aquí que dice QC. El valor que necesitamos colocar aquí. Aquí sería, en este caso, sería 0 porque son los capacitores. Carga capacitiva, entonces aquí vamos a colocar ese valor que vamos a encontrar ahorita. Entonces yo le voy a seguir mostrando la parte teórica y después metemos los números, ¿no? Una vez que encontramos ese valor QC, simplemente en la simulación le agregamos ese valor y ya tenemos nuestro circuito armado y mejorado el factor de potencia. Pero en la parte teórica usted tiene que calcular mediante estas fórmulas, ¿no? Acuérdense que la impedancia capacitiva es XC, es 1 sobre omega C. Y omega es la frecuencia, ¿no? La frecuencia en radianes. Entonces sería 2pi por la frecuencia en hertz. Y también tenemos que la potencia reactiva es el voltaje nominal al cuadrado dividido por esa impedancia capacitiva. Ahora, resumiendo de todas estas ecuaciones que nosotros vamos a encontrar, vamos a encontrar una conexión en delta y una conexión en estrella. Entonces, si nosotros vamos a conectar nuestro banco de capacitores en delta, básicamente tenemos que utilizar este valor de QC que encontramos aquí, dividido para la frecuencia en W por el voltaje de línea a línea al cuadrado, y ahí aquí hay un término 3, ¿no? Básicamente este término 3 resulta de que nosotros tenemos esta potencia reactiva, pero es de todo el sistema. Acuérdense que es de todo el sistema. Pero cuando le vamos a analizar, realmente lo que necesitamos es la tercera parte, de hecho. Por eso aparece este 3 aquí. Ya. Ahora, en conexión en estrella,
Es básicamente la misma ecuación de arriba, solo que ya no tenemos C3. ¿Y por qué? Porque básicamente aquí el voltaje, que debo aclarar aquí es el voltaje que ve ese capacitor. En delta ve el voltaje línea a línea que podemos ver aquí. Pero cuando estamos en estrella, solo ve el voltaje línea neutro. Es la misma fórmula hace rato, solo que con línea neutro, ¿no? Pero el voltaje línea neutro es el voltaje línea a línea dividido para raíz de 3. Ese raíz de 3 al cuadrado, que está aquí, sale, se simplifica y me queda esta ecuación, que es lo que podemos ver. Eso lo van a realizar lo que es en la parte de cálculos teóricos. Entonces, para saber de dónde vino, entonces aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Bueno, esta parte de aquí es otra fórmula que vamos a utilizar en el experimento 3, ¿no? Entonces, ya aclarado esto, ahora vamos a la parte de la simulación, ¿no? Vamos a la parte de aquí y necesitamos agregar lo que es la potencia activa y la potencia capacitiva. ¿Cómo hacemos eso, no? La potencia activa. Vamos al documento. Entonces aquí la potencia activa que necesitamos agregar es básicamente un número muy pequeño debido que va a ser la... Acuérdense que lo que vamos a conectar aquí es un banco de capacitores, pero el banco de capacitores no puede ser conectado directamente porque tenemos una conexión con un capacitor y vamos a conectar con lo que es la fuente directamente. Entonces, el capacitor se pone a cambios bruscos de voltaje y necesitamos de ley agregar una pequeña resistencia, si no dañamos lo que son los elementos. Entonces, por eso agregamos un valor de potencia aquí muy pequeño. Es equivalente al tener una resistencia muy pequeña, agregamos un valor muy pequeño, ¿no? Y aquí en lo que es los bares, utilizamos la fórmula, ¿no? Que QC, acuérdense que nosotros habíamos encontrado esos valores, ¿no? En la simulación de aquí. Aquí está. Estos valores son los que nos van a ayudar. Entonces aquí sería el valor de 3299.4643. Esta es la potencia Q anterior, de acuerdo a la fórmula, ¿no? Menos la potencia activa, 3060. Voy a ponerle 3060 nomás. Y le voy a multiplicar por la tangente de cos a cos. El factor de potencia que queremos nuevo, 0.95. Si no mal recuerdo, veamos en el documento. 0.95, exacto. Entonces, eso es el valor que deberíamos agregar aquí, ¿no? No estoy seguro si MATLAB me permite realizar operaciones en esta parte de aquí. Pongamos aplicar. No hay ningún problema. Le damos OK. Listo. Voy a eliminar esta carga. Todavía no les voy a aplicar. ¿Qué voy a hacer? Voy a conectar esto, ¿no? Voy a mover esto más acá. Y voy a conectar mi banco de capacitores. Fíjense que está conectado en lleno, que es lo que nos pedía, 440 línea a línea, potencia un valor muy pequeño y el valor de QC. Vamos a darle a simular y vamos a tener la respuesta siguiente, que básicamente tenemos el factor de potencia que necesitamos, que es de 0.95. Ahora, fíjense, antes teníamos un valor de 3299 algo. Ahora tenemos 1005 básicamente. Entonces, ¿qué ha sucedido? De hecho, miren, fíjense en la corriente. Ha bajado a 4.22. Entonces, estas cosas son las que deben anotar en lo que es la parte de análisis teórico, ¿no? En la parte de análisis de resultados, ¿no? Aquí también tenemos 0.95 y en los cálculos teóricos tienen que comparar, ¿no? Entonces, aquí en la parte experimento 2 yo lo tengo aquí. Este es el valor que encontré del capacitor. Aquí están lo que es las corrientes, 4.226 es lo que nos está dando la corriente, ¿verdad? Aquí está 3060 y 1005, que es lo que hemos hallado básicamente en la parte de aquí. Como podemos ver, 1005 o 3060. La potencia activa no puede cambiar. Lo que puede cambiar es la potencia reactiva, cuando mejoramos el factor de potencia. ¿Ok? Entonces ya tenemos el experimento 1 y el experimento 2. Tienen que hacer todos los cálculos teóricos como yo los he presentado y compararlos. Y en las tablas, en la sección de las tablas, en la parte de aquí,
Acuérdense de agregar aquí una columna con, van a hacer, calcular el error porcentual, ¿no? Entre lo simulado y lo obtenido real, ¿no? En algunos como estos obviamente les va a salir cero porque básicamente le va a salir el mismo valor, ¿no? Aquí tienen que agregar la potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia, el valor de dichos capacitores. Eh, Acuérdense que de la fórmula que tengo aquí, básicamente solo aplican la fórmula de conexión en Y ya tienen ese valor. Básicamente es el valor que yo puse en el bloque y lo dividen para la frecuencia y la voltaje línea a línea al cuadrado ya tienen el valor de los capacitores. Que básicamente yo les puedo mostrar aquí, le puedo conectar la otro tipo de carga. Aquí está. Y puedo conectar estos valores. De hecho, aquí ya le puse la resistencia muy pequeña, pero necesito el valor. Y yo en mi documento tengo este valor que había calculado. Son 3.142 por 10 a la menos 5 faradios. Y ese es el valor que voy a conectar, que voy a escribir aquí, ¿no? Sería 3.1426 Euler a la menos 5. O sea, perdón, es por 10 a la menos 5. Aquí es menos 5. Listo. Le doy a aplicar, le doy OK. Y como está conectado en Y, no tenemos ningún problema. En el experimento sí está conectado en Y. Vamos a la parte de simulación. Quitamos esta carga. La vamos a cortar un rato y vamos a conectarla. La línea A, línea B, la línea C. Y aquí necesitamos lo que es otra vez nuestro tierra. Entonces aquí vamos a conectar este con este. Ya, ok. Entonces aquí yo le doy control T, símbolo de nuevo, y observo la respuesta, ¿no? Que básicamente es lo mismo, ¿no? El factor de potencia es 0.95. Aquí tenemos lo que es la potencia reactiva en 1005 que era hace rato y 3060 la potencia activa. Y la misma corriente, ¿no? Entonces fíjense si conectamos en estrella con este bloque, poniendo la resistencia muy pequeña y la capacitancia que encontramos, o si no con el otro bloque que les mostré, que está aquí, poniendo básicamente un valor muy pequeño de potencia activa consumida y con el valor de QC que les había dicho aquí, ¿no? Que es básicamente la fórmula que hemos aplicado. Con una de esas dos podemos encontrar lo que es mejorar el factor de potencia y simularlo. ¿Ok? Ya tenemos lo que es el experimento 1 y el experimento 2. Ahora vamos a la parte del experimento 3. Todo esto que hicimos aquí es un sistema balanceado, acuérdense. Tenemos un sistema balanceado porque no todas las fases y todos los elementos tienen esta misma resistencia y esta misma capacitancia en estrella, ¿no? Igual en delta, cada uno de los elementos de la resistencia en delta y la inductancia en delta son las mismas, está balanceado el sistema. ¿Ok? Pero en este momento, en el ejercicio número 3, en la parte 3, vamos a conectar estas cargas de esta manera. ¿Ok? Y voy a colocar una carga trifásica adicional que tiene un factor de potencia de 0.5 en atrás. Vamos a mejorar el factor de potencia a 0.92, ya. Pero primero, acuérdense de esto, miren. En el momento que colocamos estas cargas aquí, primero desbalanceamos al sistema, porque está conectado con una fase y otra fase, y me estaba cambiando la corriente. La corriente que venía por aquí ya no es la misma porque se va a dividir por dos tramos en cada una de las fases. Entonces ya se me desbalancea el sistema. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos que medir lo que es los mismos parámetros que hemos visto hace rato y comparar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo ya no voy a armar este sistema que estoy armando aquí, yo ya tengo armado esto aquí, yo les voy a explicar nomás. Entonces, básicamente esto es lo que les he explicado, los dos ejercicios, y ahora me voy a la parte de abajo, que corresponde a lo que es agregar dichas cargas, ¿no? Ya, aquí tengo simulado este circuito, es lo mismo, bien, fíjense, 440, línea a línea, y aquí tengo las cargas, ya. Hay diferentes maneras de agregar las cargas aquí. Una de estas es básicamente utilizando estos bloques, ¿no? Series RLC, LOAT. Ya. En estos tipos tenemos que colocar lo que es el voltaje nominal, pero en RMS. Pero el voltaje nominal, fíjense, es el voltaje línea neutro. Por esto le coloco 440 dividido para raíz de 3.
La frecuencia, la misma frecuencia, 460 Hz. La potencia activa que está consumiendo, en el documento dice 4.8, y eso es lo que estamos colectando, poniendo aquí, ¿no? Y como tiene el factor de potencia 1, es solo una carga resistiva. Entonces, solo resistiva indica que la potencia reactiva es 0 en ambos. Positiva y negativa es 0. ¿Ok? Y con eso ya tenemos lo que es la primera configuración. El otro es de 5K y el otro es de 5.5K. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente carga. 440, línea neutro y 5K. ¿Ok? Y en la otra también. Conectamos, ponemos los valores 5.5K. Listo. Esta es una manera de conectarlos. Yo he puesto acá, la parte de acá, como para explicar que hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y acá está en la parte de acá abajo. Aquí están las diferentes formas que ustedes pueden conectar estas cargas, ¿no? Una de ellas es la que les he explicado ahorita, que es básicamente utilizando el bloque 6 RLC LOAD, que ustedes se van a la parte de aquí y tienen este bloque de aquí. Es básicamente este del mismo que estoy mostrando en esta parte de aquí, ¿no? ¿Okay? El otro es con el tipo branch, que es con este tipo de cargas de acá, que básicamente tienen que saber el valor de la resistencia. Es decir, tienen que encontrar la resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia? A partir de las potencias que tienen. Acuérdense que ustedes pueden calcularlo eso fácilmente, ¿no? Si ya tienen la potencia activa que les da. Por ejemplo, el primero es ¿cuánto es? 4.8, ¿no? Si vale 4.8 la potencia y ya conocen que es el voltaje en línea neutro, es decir, voltaje AN, ¿verdad? Simplemente utilizan la fórmula de potencia es igual a voltaje línea neutra al cuadrado dividido para resistencia, porque es una carga resistiva, por factor de potencia igual a 1. Y con eso encuentran este valor de 13.44. Hacen lo mismo para cada una de las fases. Voy a poner más acá. Ya. Aquí tengo el valor para la resistencia B y la resistencia C. Estos son los valores. De hecho, los voy a copiar y los voy a pegar en el otro circuito para que vean que tenemos el mismo resultado. Estas mediciones lo voy a poner un poquito más acá. Voy a poner aquí, control V. Y conectar cada una de las líneas, ¿no? Ok, pero ahorita todavía no voy a darle simular porque me falta todavía poner las otras cargas, ¿no? Entonces ya colocamos las tres cargas de aquí. Acuérdense que nos falta también la carga de 30 kilovatios. Entonces, en mi circuito que yo estoy armando, el de acá, yo coloqué las cargas de esta forma, ¿no? Y también estoy colocando esta carga de aquí. De hecho, lo voy a copiar en la parte de acá. Esto es para el experimento 1. Entonces, aquí abro la carga, 440 Y. De hecho, no nos dice qué conexión tiene, ¿no? Pero eso no nos importa mientras tengamos los valores de las potencias. Podemos dejarlo en Y o en delta y no nos va a afectar. Lo que nos interesa es el voltaje nominal real que está viendo y las potencias. Entonces nos dice que son 30 kilovatios, 30 kilovatios. Y acá tenemos factor de potencia de 0.5. ¿Cómo encontramos este valor de la potencia reactiva positiva, no? Entonces yo también les había explicado que tenía una fórmula y es básicamente esto. Utilizamos la potencia que nos están dando, son los 30 kVA, kilovoltios, perdón, kilovatios, dividido para nuestro factor de potencia y el ángulo es básicamente el coseno inverso del factor de potencia que tenemos, de 0.5. Si nosotros utilizamos esta fórmula, básicamente vamos a obtener este valor que necesitamos aquí, que es de 51.96 K. ¿Ok? Estos son los valores que colocamos, ¿no? Para esta carga de 30 kVA. Entonces voy a la simulación que tenía, lo puedo conectar directamente a la línea A, línea B, línea C. ¿Ya? Y podemos irnos
también al circuito equivalente que tengo acá. ¿No? Acá. Y aquí ya tengo listo el banco de capacitores, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo conectado la carga de 30 kVA y cada una de las impedancias y el banco de capacitores anterior, ¿no? Este es el anterior, que tenía esta potencia reactiva, ¿no? Yo le puedo dar simular. Y le voy a dar simular porque necesito encontrar los valores de la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Para qué? Para poder conocer cuál es el banco de capacitores que voy a utilizar, ¿no? Entonces, si le doy aquí simular, espero el resultado y me voy en la parte de acá abajo y veo que tengo un factor de potencia de 0.6743, que es un factor de potencia bajo. Aquí tengo lo que es la potencia activa. Cuando coloqué todos estos elementos, esto es el valor. Fíjense, este es el valor que debería salir en los cálculos teóricos cuando colocan estas cargas. Estas tres y la carga de 30 kilovatios. Y esta es la potencia reactiva que debería salir. Es decir, del valor que ustedes tenían anteriormente. De hecho, en la parte de acá arriba. Fíjense, este valor que ustedes habían conectado con el banco de capacitores era de 1005. ¿Ok? Y esta era la potencia de 3060, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿qué es lo que debería suceder aquí? Que tienen que sumar lo que son los consumos de potencia de acá. Aquí tienen que calcular lo que es la potencia y sumarla a las potencias anteriores que tenían. Igual con la potencia reactiva que están calculando con la carga de 30 kilovatios aquí. Tienen que encontrar la potencia activa y reactiva total. Una vez que tengan esos valores de la potencia activa y reactiva, ya podemos calcular lo que es el banco de capacitores. Entonces, ¿cómo hacemos? Básicamente aplicamos lo que les había mencionado aquí, que es encontrar el valor de QC con esta fórmula. Voy a copiarlo acá. Lo voy a pegar acá. Ok. También lo voy a copiar en la parte de acá. Ya. Para poder visualizar un poquito más. Entonces, si ustedes revisan, abren sus calculadoras y ponen estos valores, ¿no? Fíjense, aquí tengo este valor de 52.967K. Este es el valor de Q, pero este va a ser el valor, mi valor de Q anterior. ¿Ok? Porque ya tengo agregado las cargas. La Q anterior va a ser de todo este sistema, sin colectar el banco de capacitores. Entonces tengo mi Q anterior, ya tengo mi P anterior, la tangente y el ángulo de el coseno inverso del factor de potencia nuevo. El factor de potencia nuevo, ¿cuál es ese valor? ¿A dónde quiero mejorar? ¿A dónde quiero llegar? Es de 0.92. Si ustedes meten esto en la calculadora, les va a dar este valor de aquí. Con este valor de aquí lo ponemos y lo conectamos. Nuestro banco de transporte de condensadores, perdón. Y simulamos, vamos a ver que se mejora el factor de potencia. Acuérdense que teníamos de 0.67. Ahora tenemos 0.92, que es lo que nos estamos esperando, ¿no? Fíjense, ya tenemos el factor de potencia de 0.92. Ahora, acá yo les he hecho la simulación, pero con lo que es el bloque conectado con un banco de capacitores, pero utilizando los valores de las capacitancias. Entonces, cuando ustedes aplican esta fórmula de aquí, con esta fórmula de aquí pueden conectar en delta o en estrella, acuérdense. Si conectan en estrella, básicamente utilizan esta fórmula y con esta fórmula encuentran los valores de los capacitores. Y con esos valores se van a la parte de acá y colocan. Acuérdense que es un sistema RC y la resistencia tiene que ser un valor pequeño para que no haya errores en la simulación y en la vida práctica básicamente es de ley. Todo capacitor tiene una resistencia. Entonces, esta es la resistencia que estoy modelando aquí. Y este es el valor de la capacitancia que me sale, ¿no? Entonces voy a la parte de la simulación, aquí, y ya mejoré el factor de potencia como pueden ver. La potencia activa 4.8 por 10 a la 4, miren, esta es la potencia activa. Si yo me regreso a lo que es la parte de acá, tengo 4.8 por 10 a 4, ¿sí? Es el mismo valor que tengo acá. La potencia activa no puede cambiar. ¿Qué es lo que puede cambiar? La potencia reactiva. Está en 2000, 20.601. Y acá
¿Qué es lo que ha sucedido? Básicamente es la misma, bueno, porque está conectado el banco de capacitores. Si yo desconecto aquí y le doy simular, fíjense, tengo este valor de potencia activa y de potencia reactiva. Este es el valor de la potencia activa que no puede cambiar, pero este sí es el valor de la potencia reactiva que sí puede cambiar, ¿no? De hecho, miren, fíjense, el factor de potencia es 0.67 y en la parte de acá lo que yo tengo es el factor de potencia mejorado que quería, 0.22. Ok, correcto. Entonces, básicamente todo esto sería lo que tiene que ver con la práctica número 2 de circuitos eléctricos trifásicos más complejos, ¿no? Tienen que llenar cada una de las tablas, comparar el valor experimental con el real. Eh, el experimental sería lo simulado y lo real sería lo calculado, ¿no? Y acuérdense de poner los capacitores, apliquen correctamente las fórmulas para estos capacitores y eso sería todo por mi parte, ¿no? Muchas gracias.